Muy buen día. Voy a aprovechar ahora que estoy curiosamente atorado en el tráfico del cual huí de la Ciudad de México para platicarles de un tema que me parece más que relevante, que es el deseo. El deseo es básicamente aquello que nosotros vamos a considerar como la motivación humana, ¿no? Es decir, todo aquello que nos motiva para hacer una u otra cosa. ¿Por qué estudias a lo mejor una carrera? Porque a lo mejor tienes un vacío en algo y quieres aprender cierta cosa para llenarlo. Pongo el siguiente ejemplo. Recuerdo que en alguna ocasión estaba dando clases en tronco común y la gran mayoría de todos los que estaban dando, o que estaban estudiando, sobre todo la licenciatura de psicología, todos ellos sentían que tenían algún trauma de la infancia, que tenían que trabajar primero en ellos mismos, y muchos de ellos estaban estudiando la carrera efectivamente para intentar entenderse a ellos mismos y sus problemas y por qué se sentían así, etc. Ahora, no sé si sea lo mejor o lo más idóneo llevarlo en esa perspectiva, pero al menos así es como me parece que lo estaban planteando. A veces, aprendemos un instrumento por la necesidad de tener cierto orden. Un instrumento también te da orden. El hecho de la disciplina de tener que estar aprendiendo el instrumento, de tener, calculado bien cuándo empezar a tocar, es decir, tener un horario, ¿no? Entonces también puede ser por una necesidad, o el que piensa que porque toca un instrumento va a ser músico y va a ser más atractivo a alguien más, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, siempre el deseo está motivado por alguna necesidad y una ausencia, pero el deseo se configura de maneras muy diversas. La que ahorita vamos a platicar básicamente pues va a ser la de Hegel. Hegel es un loquillo, ¿no? Es de esos autores que cuando uno lo lee dice, ¿qué diablos dijo? No entiendo, y te pones a decir Pedro. ¿Por qué? Porque no entiendes nada, ¿no? Así está mi mente cada que lo hace salvaje. Pero lo que voy a hacer es voy a intentar explicarlo, o al menos dar mi propia interpretación sobre lo que pienso que ese salvaje de Hegel, el Pedrillo, no se llamaba Pedro, ¿no? Naturalmente, intentó decir. Vean que él nos dice que ante todo movimiento, conocimiento se va a configurar de manera dialéctica. Y la dialéctica, aunque nos ha llegado como tesis, antítesis y síntesis, para Hegel eso no existía. Para Hegel era una configuración entre afirmación, negación y negación de la negación. ¿A qué se va a referir él con esto? Bueno, vean que cuando nosotros estamos, pequeños, naturalmente somos la afirmación de los deseos de nuestros padres. Es decir, difícilmente puedes tener deseos absolutamente tuyos. Te vistes como tus padres querían que te vistieras, comías lo que tus padres querían que comieras, ibas de vacaciones a donde tus padres querían que fueras de vacaciones. Te gustan los coches que pues le gustan a tus padres, y si le vas a la América, lo más probable es que tu papá le haya ido a la América y tenías ese deseo de estar con tu padre. Era la única forma de estar con él sin que, sin que tener que forzarlo, o para poder remediar o subsanar ese padre ausente, ¿no? Entonces, vaya, gran parte de esa afirmación que nosotros tenemos cuando somos niños es lo que nosotros vamos a conocer como la afirmación del deseo de los padres. Por tanto, ¿qué pasa cuando vamos creciendo y nos vamos haciendo adolescentes? Hay que frenar, naturalmente. Cuando vamos creciendo y nos hacemos adolescentes, nos volvemos la negación de esos deseos de nuestros padres. De ahí viene la negación. Nos vamos a configurar como la negación de los deseos de nuestros padres, y en esa negación, ¿qué hacemos? Vamos a configurar nuestra identidad, que ya no es lo que nuestros padres querían que fuéramos, que es cuando somos niños. ¿Y cómo vamos a configurarla? Negando todo lo que nuestros padres querían que fuéramos. Si a mis padres les gustaba la música ranchera, entonces me gusta el heavy metal. Si les gustaba Juan José, o José José, o Juan Gabriel, ¿no? ¿Cuál Juan José? Juan Gabriel, etcétera. Entonces me va a gustar a lo mejor Michael Jackson, ¿no? Es decir, esa música que sabemos que a nuestros padres no les gusta y que van a estar diciendo, eso ni es música, eso no gusta a nadie, eso está chafísima. En eso es lo que nos vamos a empezar a transformar. Y vean que entonces esa negación lo que nos va a hacer pensar es que somos únicos e irrepetibles,
que nosotros ya no somos lo que nuestros padres querían que fuéramos. Y más si está un padre ausente, más si tenemos problemas con nuestros padres, ¿qué es lo que vamos a hacer? Terminar negando los deseos, lo que ellos quieren que sean, para poder retomar cierta fortaleza en esa negación. Pero si se dan cuenta, hasta ahora la negación sigue siendo una dependencia de lo que nuestros padres querían de nosotros. Seguimos estando en dependencia de esa afirmación. ¿Por qué? Porque para poder negar algo, primero tiene que estar esa afirmación. Entonces, ¿qué realmente queremos? Eso que estamos negando, lo que queremos es negar la afirmación tal cual de nuestros padres. Por tanto, ¿quién soy y qué es lo que realmente deseo? Aquí nos dice Hegel, el loquillo, que lo que verdaderamente nosotros vamos a hacer es que tenemos que subsanar todos estos pasos, y para ello lo que tenemos que lograr es la negación de la negación. Es decir, yo ya no voy a hacer la afirmación de los deseos de mis padres, lo que ellos querían que yo fuera cuando era niño, ni tampoco solo la negación, ¿no? Es decir, voy a hacer algo más, y lo que voy a hacer es la negación de la negación, o lo que significa una síntesis o una remediación del conflicto entre la afirmación y la negación, para poder llegar a un tercer momento en donde voy a tener mi propia historia. Y esto es lo interesante, no es nada más juntar un poquito de una cosa, un poquito de la otra. No, naranjas, eso dicen los salvajes, esos dicen los que se cuentan, les cuentan cuentos, ¿no? No se trata de agarrar partes así como si fuera fácil, ¿no? 50-50, no, ni más. Lo que Hegel va a proponer es que vas a tener que construir una manera, o un yo ficticio, de cierta manera, que ese yo ficticio es un yo en abstracto, no es quien efectivamente ha estado en todos los momentos de tu vida. Es un yo ficticio de cómo te vas a representar a ti mismo en tu cabeza, con quien vas a dialogar y cómo te vas a ver a lo largo de todos los eventos de tu vida. Es el que reconstruyes. ¿Para qué? Para volver a vivir cada evento y para poder decir qué sí te gusta y qué no, y quién diablos eres. Ese es tu yo ficticio. Ahora, este yo ficticio es bien interesante, porque a lo mejor cuando yo era niño, yo no recuerdo la primera vez, así tal cual, cómo me veía cuando la primera vez que fui a comer helado, cuando me llevaron mis padres. Ese yo ficticio lo que hace es crear una versión idealizada de mí de cuando estuve en ese momento que me llevaron a comer un helado. Y naturalmente, ese yo lo que va a hacer es reconstruirlo para poder contarme yo mi propia historia. Entonces, ¿realmente me gusta el helado? O cuando yo empecé a comer el helado, cuando lo comí, vi la cara de placer de mis padres que le hicieron ¡qué delicioso! Y yo dije, sí, pues sí me gusta eso. Y ahí solamente era la afirmación. ¿Cómo puedo saber que realmente me gusta? O que no me gusta porque no quiero ya nada de lo que mis padres me dieron y solo ser la negación. Lo único que me queda es crear este yo ficticio para contarme mi propia historia de por qué sí me gusta, no me gusta, a pesar de los problemas que haya tenido con mis padres o no, y de que ese momento que me haya significado de que me haya gustado el helado, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, una de las grandes cosas que nosotros vamos a tener es que gran parte de nuestra identidad, si esto es posible, se construye no solamente a través de lo que alguien más espera de nosotros, sino de la historia que nosotros nos estamos contando a través de los demás, de las relaciones con los demás, de nuestros recuerdos y memoria. Ahorita estoy simplificando un poquito, pero la historia que te cuentas te reconstruye totalmente, o te construye o te destruye, ¿no? También te puede destruir. Alguien que se cuenta una historia de que todo ha sido terrible, todo ha sido malo, que a lo mejor y sí, ¿no? Uno nunca sabe. Pues lo deja bien mal parado. Por tanto, este yo ficticio es lo que a lo mejor aquellos que vayan a terapia es lo que tienen que tener más cuidado en recrear, en construir. ¿Cómo construyan ese yo ficticio? Es lo que va a hacer que ustedes puedan subsanar, contarse su propia historia, y no que el terapeuta les cuente su propia historia. Nadie más les puede contar su propia historia sin ustedes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar el deseo ahorita por ahora hasta aquí. Si alguien quisiera tener una duda, un comentario, puede seguirme, dejarlo aquí y demás, y pues con gusto lo resolvemos y estamos aquí al pendiente, ¿no? Muy buen día.